el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, Desde hoy, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor. Y tú obras en silencio para santificarme.
tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender. Y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán, tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, revela quién eres a tu
somos tus hijos. Padre nuestro, haz en mí tu Padre nuestro, nos has adoptado y estás preparando una casa. Muy buenos días, hermanos, gracias a Dios en esta oportunidad de poder tener este tiempo de compartir la palabra del Señor, siempre pidiendo sus oraciones, pidiendo apoyarnos unos a otros en la situación en la cual nos encontramos en este tiempo, pero también rogando, suplicando sus oraciones por la familia de nuestro hermano Pastor Julio Hidalgo, que ha fallecido su Señor Padre. Está en la presencia del Señor, creyentes también, estando siempre en los caminos del Señor. Pero oremos por la familia, por nuestro hermano Pastor Julio Hidalgo, porque es una pérdida, un ser muy querido, y así apoyándonos en oración, ¿no? Que sean fortalecidos y que gracias a Dios la esperanza gloriosa para los creyentes, para los hijos de Dios. La gloria sea al Señor por siempre. También queremos compartir la palabra, y para ello les invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 13, Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17, dice la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oremos un momento. Santo Dios y Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor, por este hermoso tiempo de tener siempre presente delante de nuestras vidas, Señor, tu palabra. La palabra, como dice la misma palabra que tú nos has dejado, Señor, es la palabra que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Gracias por todo tu consejo, Señor. Y sea tu presencia, tu Espíritu Santo siempre guiándonos a toda la verdad. Unidos también en oración por la vida de tu siervo, Pastor Julio Hidalgo, Señor, el cual su Señor Padre, hermano en Cristo, que está en tu presencia, Señor,
que tú estés dando la fortaleza, Señor, a sus seres queridos, para que ellos no pierdan esa esperanza siempre, ¿no? De que un día vamos a encontrarnos todos delante de tu presencia, gozándonos, alegrándonos, porque como dice tu palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Así lo encomendamos en tus manos, Señor, y te damos la gloria a ti, bendito Rey, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La gloria sea al Señor. Gracias a Dios por este tiempo, una vez más, y que podamos estar poniendo atención en esta secuencia de estudios en sí acerca de que el Señor estaba amonestando a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, diciéndoles de que no se dejen extraviar, no nos dejemos extraviar de nuestra manera de pensar, no dejando que nuestros sentidos sean extraviados de nuestra sincera fidelidad al Señor. Los sentidos, ¿no? Los ojos, el olfato, la boca, los oídos, el tacto. Y bueno, en esta oportunidad hablándonos el Señor acerca de nuestros oídos, hacia dónde se dirigen nuestros oídos, a quién estamos prestando nosotros atención. Los oídos son uno de los sentidos en el cual percibimos los sonidos, los tonos de las músicas. Los músicos tienen desarrollados sus oídos para poder percibir y reproducir sonidos musicales. Y así, de esta manera, a través de los oídos podemos escuchar todo tipo de sonidos, de tonos, de melodías, la música, los ruidos extraños, los gritos, los llantos, las risas, las quejas, etcétera, etcétera, etcétera. Como estamos diciendo, que son puertas abiertas en las que se recibe la información y nuestra mente los procesa y viene a nuestro corazón afirmando lo que es bueno y lo que es malo, y lo que debemos retener y lo que debemos rechazar. Y por eso que siempre vemos en cada uno de estos estudios acerca de la relación que hay sentidos, mente y corazón. Y en este tiempo vamos a enfocarnos en lo que es los oídos. Y gracias a Dios, el Señor dice que les está hablando por parábolas, ¿no? Porque es un privilegio, en verdad, para los creyentes, y que nosotros podríamos poner un ejemplo acerca de que muchas veces compramos equipos, artefactos, bienes, y cada uno de ellos tiene sus instrucciones, la licuadora, la lavadora, el equipo de sonido, la pantalla de televisor, que es una computadora, una laptop. Y empezamos con el conocimiento previo, con el conocimiento básico, empezamos a manipular, a trabajar, a usar estos instrumentos, equipos o bienes que hemos conseguido. Y de repente se empieza a malograr. ¿A qué se debe, no? ¿Y por qué está fallando? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no prende, etcétera, ¿no? Y entonces, recién ahí vamos a la palabra. Recién vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como creyente en nuestras vidas. Así también los equipos se malogran. Entonces, recién vamos a las instrucciones, al manual, a ver qué nos dice, a qué se deben estas fallas. Que debería ser a la inversa, ¿no? De primero tenemos que informarnos bien, saber cómo se maneja, cómo se utilizan estos equipos, estos instrumentos, y de ahí recién empezar realmente a trabajar con ellos. Pero nuestra naturaleza es así. Muchas veces somos muy rápidos, muy acelerados, impacientes, y queremos ya todas las cosas inmediatas, ¿no? Pero el Señor quiere que nosotros en primer lugar prestemos atención, ¿no? Sí, como Eva dice, ¿no? Como Eva, Dios le dio las instrucciones, pero no prestaron atención, no dieron oídos a la palabra. Simplemente escucharon, como dice aquí la palabra, oyen pesadamente. Entonces, ¿qué nos aconseja el Señor? ¿Qué nos aconseja el Señor? No quiere que cometamos los mismos errores de aquel entonces, sino que sigamos las instrucciones del Señor. Y el Señor nos aconseja en su palabra, Mateo 13:10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué nos hablas por parábolas? O sea, que uno de los principios muy importantes que encontramos del consejo de nuestro Señor
es que prestemos atención, que prestemos ojo, oído, ¿no? Estemos con nuestra mente, con todos nuestros sentidos concentrados. Y en esta parte nos está hablando del oído acerca de escuchar atentamente el consejo de nuestro Dios. Eso es lo que dice aquí. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿no? O sea que ellos se acercaron, ellos tuvieron la iniciativa, el interés, la voluntad, ¿no? de acercarse al Señor y poder escuchar lo que Dios o nuestro Señor Jesucristo tenía para ellos en ese momento. Entonces la palabra de Dios nos presenta muchos ejemplos acerca de ello y vamos a tomar un versículo, un capítulo aquí en el libro de Hechos que nos está dando cuenta acerca de los hermanos que se encontraban en aquel entonces en Berea. Hechos capítulo 17, 11, dice la palabra de Dios, Hechos 17, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, ¿no? Ellos recibieron la palabra, o sea, ellos pusieron el interés, ¿no? Atentos, escuchando la palabra de Dios. Y dice aún más, dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras, ¿no? Cada día. Entonces, uno de los consejos que el Señor nos presenta así a la luz de su palabra, que en nuestra vida espiritual tenemos que estar muy atentos, prestar atención, ¿no? Que podamos darle lugar a lo que Dios nos está presentando a la luz de su palabra. Porque vemos que también hay diferentes actitudes que se toman al oír, ¿no? Como dice aquí la palabra, oyen pesadamente. Algunos escuchan, pero por compromiso simplemente. Algunos cierran sus oídos porque no es que sean sordos, sino que no quieren asumir una responsabilidad, no quieren saber nada. Y otros sí prestan atención o dan oído porque tienen un interés de querer ayudar, de encontrar una solución. Y la gran mayoría, como dice, entra por un oído y sale por el otro porque no tiene ni un interés de nada, ¿no? Por querer aprender, conocer, saber exactamente lo que el Señor nos está diciendo a la luz de su palabra. Aún los problemas familiares, problemas seculares, problemas laborales, no hay ningún interés de ninguna clase. Entonces, prestar atención. Dice aquí, volviendo a nuestro pasaje de Mateo 13:12, dice la Escritura, Mateo 13:12, para que cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿no? O sea, cuando no estamos prestando atención, perdemos. Es el caso de lo que estábamos poniendo el ejemplo. Compramos el equipo, todo, y no leemos las instrucciones en primer lugar, no hemos dado oído a enterarnos, a informarnos, entonces se pierde, se malogra, van al técnico y si, bueno, ese día estás bendecido, encuentran una solución, pero si no, ya no funciona, se malogró, ¿no? Se malogró. O si no no queda igual, ¿no? Como nuevo, ¿no? Y empieza a tener defectos, se malogra. ¿Y cuántas personas han perdido muchas cosas así? Entonces, prestar atención. Es importante, importantísimo, prestar atención. Dice que la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 1:6, aún habiendo dificultades, situaciones difíciles, con cuánta mayor razón prestar atención. Entonces, aquí el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, y primera de Tesalonicenses 1:6 dice la Escritura, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar nuestra fe en Dios, o vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, ellos habían prestado atención con tal firmeza que ellos empezaron a ser ejemplo en la vida de otros, porque en esa atención que ellos habían prestado, habían aprendido y empezaron a divulgar la palabra, el conocimiento, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí la palabra, en todo Macedonia y Acaya. Entonces es importante, porque es una bendición prestar atención. 1 Corintios 2:9 es una bendición para el creyente porque el incrédulo ha cerrado su corazón, ha cerrado sus oídos, no quiere saber. El Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no resplandezca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 2 dice la Escritura, versículos 9 y 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la palabra de Dios nos está haciendo ver a nosotros que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Y nosotros, demostrando ese amor al Señor, estamos atentos a escuchar siempre la voz de nuestro Señor. De esta manera, afirma aquí la Escritura que el hombre natural no entiende. Tiene que volver a nacer, como le dijo a Nicodemo, ¿no? Tiene que volver a nacer. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Todos sus sentidos tienen que haber sido cambiados y transformados. Dice aquí versículo 16, 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos va siendo procesado en nuestra mente bajo los principios de la palabra, ¿no? El conocimiento de la palabra, y para esa manera que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios. En mi corazón guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es importante, ¿no? Porque el hombre natural no entiende, es una bendición solamente para los creyentes. Versículo Mateo, dice Mateo, aún Mateo 13 nos está haciendo mención acerca de que 13:17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, ¿no? Es tremendo, o sea, es un privilegio exclusivo para la iglesia. ¿Cuántos profetas quisieron saber, enterarse? A Daniel, el profeta Daniel se le hizo de conocimiento de palabras proféticas para este tiempo, ¿no? Los misterios para la iglesia, y que ellos mismos no sabían. Dice que sé estas palabras, le dijo el Señor, que son para los tiempos postreros, pero que ahora ha sido revelado a nosotros. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, dice el Señor. Es importante, entonces lo que nos está haciendo el manifiesto el Señor, aconsejándonos cuán importante es prestar atención, que es una bendición para nuestras vidas como hijos de Dios, y que atendiéndonos, prestando atención, es una bendición, es una protección, es una provisión, es el cuidado de Dios que tiene para con cada uno de sus hijos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que prestar atención, tener nuestros oídos dispuestos siempre a escucharle al Señor. Mateo 7:24, por eso dice, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, ¿no? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, cuán importante, dice, ¿no? Cualquiera que oye, dice, ¿no? Cualquiera que oye y hace, ¿no? O sea, como dice, no es que entra por un oído y sale por el otro, sino que presta atención, presta atención. Entonces, es una bendición en la cual se va a poder sostener y se va a poder afirmar nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, la iglesia del Señor. Recibimos la bendición y somos de bendición también para los demás. Dice Mateo, versículo 13, ¿no? En nuestra mente el pasaje, trae la sanidad, ¿no? Dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, ¿no? O sea, Dios, si nosotros estamos prestos a oírle al Señor, Él va a traer y la medicina, la salud, la fortaleza física, emocional y espiritual para nuestras vidas. Es una bendición así de esta manera, no como el mundo. En Mateo 13:13 ahí dice, ¿no? Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, ¿no? Ciegos, guía de ciegos. Es muy importante la palabra de Dios, una vez más leyendo este pasaje, dice, ¿no? Porque yo les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, ¿no? De hecho, como siempre estamos haciendo mención, amados hermanos, toda persona que dice creer en el Señor ha sido convencido por el Espíritu Santo que está en pecado y necesita un Salvador, y que tienen que entregar su vida a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados significa decidir no pecar, no desobedecer, prestar oídos a la palabra de Dios, porque todo a partir de ese momento, como dice, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, ¿no? O sea, caminar todo bajo la palabra de Dios. Es importante, importantísimo, porque todo aquel que tiene la esperanza, dice el Señor, de encontrarse con el Señor, tiene esa voluntad, ¿no? De ser puro, así como Él es puro, dice, ¿no? En esta carta de Primera de Juan, capítulo 3. Entonces es importante, ¿no? Guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, estamos nosotros a las puertas de la venida de nuestro Señor y debemos seguir perseverando, cuidando nuestros sentidos. Entonces el mundo no le interesa, no tiene voluntad ni disposición. Nosotros, si ya hemos empezado, hemos decidido caminar con el Señor, no debemos retroceder, debemos cada vez más avanzar, conocer, aprender más de nuestro Señor. Eso es lo que dice 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro, nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿no? Y entonces el apóstol Pedro nos hace mención aquí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 8, vosotros también, 2 de Pedro 1:5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abunda, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios espera así, ¿no? Un avance constante y permanente. El apóstol Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado,
pero olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante, ¿no? Al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es la actitud del mundo en sí? ¿Cuál es la actitud? Mateo 13:15. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, ¿no? Si el mundo está así, no presta atención, no quiere saber nada de Dios. Está en una situación de buscar a Dios cuando está en una extrema necesidad. Aún en este tiempo muchas personas están, ¿no?, ya en una situación bastante grave, dejando de existir, pero solamente ellos están pensando en su sanidad, no están pensando en buscar a Dios en sí. Porque la naturaleza del ser humano es así, no es justo ni a uno, ni siquiera a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces es importante saber, amados hermanos, lo que Dios nos está mostrando a la luz de su palabra. Desde el libro de Génesis, Dios le dijo a Lot, ¿no?, que se escape, que huya por su vida, que no miren atrás. Y dándole las indicaciones a su esposa, a sus hijos. Pero ¿qué hizo la esposa de Lot? Como dice, le entró por un oído, le salió por el otro, ¿no? Agarró y volvió su mirada atrás y se convirtió en estatua de sal. Las consecuencias, no medimos las consecuencias. Todos sin excepción, el que habla y todos hermanos y toda persona que dice mantener su confianza en el Señor, de haber entregado su vida a Él, tiene que basarse en la palabra, porque el mundo no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de su palabra. ¿Qué pasó con Saúl, el ungido, el primer rey en Israel? Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15 versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Escucha bien, atiende, presta atención. Que tenía que estar atentos a lo que Dios le estaba dando las indicaciones a través de su siervo Samuel, el profeta Samuel. Dios espera así, de esta manera. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció completamente. Como dice, entró por un oído y salió por otro. O sea, pensó que incluso que estaba haciendo bien. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? Dice 1 Samuel 15:10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces el siervo del Señor siempre intercediendo, ¿no?, por los siervos, por los discípulos, orando siempre unos por otros que Dios nos ayude, ¿no? El Señor no me ha escuchado, no ha atendido mi voz, tiene sus oídos que escuchan pesadamente, no ha prestado atención de ninguna clase. Me pesa haber puesto el liderazgo, los que están siendo de apoyo y de bendición. Dios espera, amados hermanos, que siempre seamos esa luz, esa sal de esta tierra, que vean en nosotros que sí estamos prestando siempre oído, atención a la palabra de Dios y dar el consejo de la palabra de Dios. Entonces el profeta Samuel le reconvino, le llamó la atención. Versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas, ¿no? Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido dice cínico, ¿verdad? Yo he cumplido, dice, ¿no? Y Samuel entonces le dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, dice. Dios le ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que matar a los animales, no tiene que ver nada. Y según Saúl dice que él había cumplido todo. Y dice, ¿qué escucho yo? Dice.
Así como nosotros escuchamos, oímos, prestamos atención, también el Señor está escuchando todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos, de toda palabra ociosa. Vamos a dar cuenta al Señor. El Señor, entonces, nos está mostrando aquí, amados hermanos, un hombre que había sido ungido, que había sido levantado dentro del pueblo de Israel para gobernar, para dirigir, para enseñar, para aconsejar. Todo está haciendo al revés. Me pesa, dice. Siempre se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces las consecuencias es que aquí 1 Samuel 15:22 dice que Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Un día perdió todo. Ya estaba la sentencia ya, ¿no? Al final vemos que él seguía desobedeciendo, y finalmente murió, ¿no? Él y sus hijos murieron. Entonces, ¿cuántas veces estamos haciendo algo distinto a lo que el Señor nos dice? Es como pecado de adivinación. Dios, cuando no estamos prestando atención y estamos haciendo lo que a nosotros nos parece, somos como hechiceros, como brujos, como idólatras. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Dice aquí versículo 23, 15-23 del 1 Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, hay una advertencia bastante clara que se repite constantemente en la Escritura, que es importante prestar oídos a la palabra de Dios. Es importante que nuestros sentidos no sean extraviados de nuestra sincera fidelidad al Señor, como la serpiente con astucia engañó a Eva. Tengamos sus oídos prestos a escucharle al Señor. La idolatría, ¿no? Porque prácticamente cuando no escuchamos al Señor, nosotros nos convertimos en Dios, dejamos al verdadero Dios a un lado. Los jóvenes no obedecen a sus padres. Muchos jóvenes se casan con mundanos, porque creen saber más que Dios. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Dice, ¿no? La luz con las tinieblas. En 1 Reyes 12:15 nos está hablando acerca de que Jeroboam, un rey también, fue a pedir consejo al pueblo, y fue a los ancianos, las personas adultas, los que tenían mucha experiencia en todo lo que es el caminar delante del Señor, y no le escuchó a los ancianos, a las personas adultas, le escuchó a los jóvenes. De hecho que hay jóvenes como Daniel, como el caso de José, que nos da un ejemplo tremendo de vida, ¿eh? Pero hay jóvenes también como el hijo pródigo, ¿no? Que toma cualquier decisión, ¿no? Equivocan erradamente, hacen lo que quieren. Y por escuchar a los jóvenes, el reino de Israel se dividió en dos, ¿no? Tremendo las consecuencias. Y entonces, ¿qué nos dice pues la palabra en Juan 6:60? ¿Qué es lo que sucede en el mundo? Aún los discípulos del Señor, dice Juan 6:60, el Evangelio según San Juan 6:60. Al oírla muchos de sus discípulos, una vez más dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, le dijo: ¿esto les ofende? Y el espíritu se queda vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. Dijo entonces Jesús a los dos:
¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, vamos hermanos, no hay otro camino, hay un solo camino, dice el Señor. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él nos habla de una manera directa, contundente, a afirmar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentidos, a obedecer al Señor. Y se dice, ¿estas palabras les ofenden? Se ofendieron, se fueron. Muchos abandonan el camino del Señor, crean una división en la iglesia porque no les gusta escuchar la palabra de Dios. Toda la escritura, dice, no solamente una parte, toda la escritura. Entonces, de esta manera, amados hermanos, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, acercarnos al Señor. Ahí encontramos el caso de Esteban, ellos no quisieron, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo mataron. Esa es la reacción del mundo, que está en primer lugar sus beneficios, sus derechos, sus valores, todo lo que ellos, menos las cosas de Dios, menos lo que nos aconseja su palabra. Pero ¿qué es lo que Dios espera de la vida del creyente? Santiago 1:19. Y todo nuestro ser, como dice espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, tiene relación unas con otras. Y por eso sí, acá dice la Escritura, ¿no? Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice que sí, escuchar, pero hacer. Si hemos prestado atención, en el caso de Saúl, él escuchó, pero no prestó atención y hizo a su manera, ¿no? O sea, oír es escuchar, prestar atención, poner interés, tener voluntad de hacer lo que Dios está indicando a la luz de su palabra. Pues dice aquí la Escritura, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿no? El Señor lo que espera en la vida de cada creyente es escuchar y hacer la palabra de Dios. Dice aquí versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, dice. Hay que escuchar primero, es una solución muy práctica. A veces hay que hablar. Hay que escuchar ambas partes. Hay que atender qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que quiere que nosotros entendamos. El papá habla, la mamá habla, los hijos hablan, todo el mundo habla, ¿no? Y al final se forma un pandemonio ahí, todos discuten y hablan y dicen cualquier cosa. Porque no han aprendido a dar lugar lo que el Señor está aconsejando en la vida del creyente, pronto para oír. Y dice el 22, dice, ¿no? Pero ser hacedores de la palabra. Muchas veces que conversan, entran en acuerdos, deciden cómo hacer las cosas y cómo deben dejarse encaminar, pero al final hacen otras también. Entonces se están engañando. Los gobiernos dicen así, prometen, dicen sí, vamos a hacer esto, ya está bien, tienen razón todo el mundo, y al final hace otra cosa. Igual sucede en la iglesia, y la iglesia también, amados hermanos, también Dios nos advierte acerca de ello. Miren lo que dice Lucas 10:39. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mí? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada, ¿no? Entonces Jesús viene a nosotros, Jesús viene a nuestras vidas.
Dice que Él ha dejado huella para que sigamos sus pisadas. Él ha dejado un ejemplo, un testimonio. Su vida ha dado por nosotros. ¿Y cuánto es que tenemos que escucharle? Ahí está visitando a Marta y a María, pero Marta, 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 afanada con muchos quehaceres, ¿no? Y no tenemos tiempo para escucharle al Señor. Pero María, dice la palabra, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Como iglesia, como hijos de Dios, estamos llamados, amados hermanos. ¿Cuánto en sí nos dice toda la Escritura acerca de estar pendiente de lo que el Señor nos habla a la luz de su palabra? Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna, dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Escucharle, Señor, ¿qué nos quiere decir? Si hoy escuchas su voz, no cierres tu corazón. Entonces el Señor nos está mostrando así de esta manera cuán importante nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Él espera que nosotros recibamos esta bendición del Señor a través de su palabra, porque no hay otra fuente de confianza y seguridad que es la palabra de Dios. La palabra y la palabra. Di la palabra, escucha la palabra. Es la palabra de nuestro Señor. Pasar tiempo, leer toda la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es un camino en el cual también el Señor nos aconseja escuchar el consejo de nuestros padres. Proverbios 1:8 dice el sabio Salomón, en Proverbios capítulo 1, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Nos está hablando acerca de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Los padres están llamados, amados hermanos, a alimentarse, nutrirse toda la palabra de Dios y poder así aconsejar a sus hijos. Y los hijos tienen que honrar a sus padres, tienen que hacer quedar bien a sus padres por medio también de lo que el Señor... Todos estamos sujetos. Y por eso que el rey David había aconsejado, ¿no?, a su hijo Salomón lo que él tenía que hacer. Y por eso que Salomón mismo está diciendo, ¿no? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, ¿no? Acerca del quinto mandamiento. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice la Escritura, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿no? O sea que en lugar de que los hijos escuchen a los padres están escuchando, sujetándose a los hijos, ¿no? Y no es así. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparta. Estas palabras las repetirás a tus hijos, dice el Señor. O sea, tiene que haber una constante y permanente instrucción en la vida de los hijos conforme a la palabra de Dios. Y los padres están bajo esta responsabilidad de nutrirse y alimentarse cada vez más de la palabra del Señor. Es una bendición. 1:33, Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Como dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿no? Entonces estamos hablando del cuidado, de la bendición, de la protección de Dios. Proverbios 1:5 dice ahí, oirá el sabio y aumentará el saber, ¿no? O sea que vamos a conocer, a aprender muchas cosas más de Dios. Capítulo 2, versículo 1 al 6, hijo mío, si recibiere mis palabras y mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares, dice, a la inteligencia de la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, sí, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento
de Dios, ¿no? Inescrutables son sus caminos, dicen, ¿no? Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, ¿no? Sabio de los sabios. Y adquirir ese... ¿Qué pidió Salomón? Él pidió sabiduría. Y entonces él escuchó. Por eso que él dice, ¿no? Salomón dice, ¿no? Oye, hijo mío, el consejo de tus padres. Oye, hijo mío, ¿no? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Es tremendo. La última advertencia, Apocalipsis 1:3, Apocalipsis en estos tiempos, amados hermanos, cuánto es lo que nos está manifestando el Señor a la luz de su palabra. Y dice aquí, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido por el Señor. Los que oyen la palabra, los que leen, oyen y guardan eso, ¿no? O sea, en nuestro corazón. En mi corazón guarda tus dichos, para no pecar contra ti. De la abundancia del corazón, de lo que vamos recibiendo la palabra, y lo afirmamos en nuestra vida, eso es lo que hacemos cada día, en la vida de cada uno de nosotros. Y las advertencias que le da a las iglesias, a las 7 iglesias, 2:7, Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda, o de la segunda muerte. 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere dará de comer al maná escondido y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Capítulo 2, versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 3:6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 3:13, el que tiene oído, oiga, dice, oiga, o sea, estaba repitiendo así. Escuchen, dice, ¿no? Escuchémosle al Señor. ¿Qué nos está diciendo en este tiempo el Señor? La iglesia 13:13 dice, ¿no?, que tiene oído. 3:22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias, dice, ¿no? Dice a las iglesias. En 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Sardis dice, capítulo 3 versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Dice, no nos olvidemos, no retrocedamos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué sucedió pues? ¿Qué nos advierte el Señor? ¿Qué sucedió en el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces quise hablarle? Dice el Señor, pero ustedes no quisieron escuchar. Si me hubieran oído, dice, ¿no? Salmos 81, las terribles consecuencias. Israel fue esparcido a los 4 ángulos de la tierra, desapareció como nación. Así, cosas desastrosas. Salmos 81, versículo 8 dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz.
pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si a mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto su mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les asaría, ¿no? Entonces, versículo 13, ¿no? Oh, si me hubiera oído mi pueblo, ¿no? Entonces, el Señor quiere que nosotros prestemos atención. Tenemos la predisposición de siempre hacer la voluntad del Señor. Porque nos está dando estas advertencias, amados hermanos. 1 Timoteo 4.1, dice la Escritura, 1 Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ya no le interesa nada de la palabra, ya su propia voluntad, ya. Entonces prefieren escuchar al diablo antes que escuchar a Dios. Segunda de Timoteo 4.3. Las advertencias son bien claras. Dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Y miren lo que dice 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces prefieren escuchar cuentos, historias, no sé cuántas cosas, pero menos la palabra del Señor. Entonces Dios nos está advirtiendo en este tiempo, amados hermanos, cuán importante es que nosotros tengamos presente el cuidar nuestros sentidos. Y el énfasis que nos está enseñando el Señor a través de su palabra, acerca de nuestros ojos, acerca de nuestros labios, acerca de nuestros oídos, y todo nuestro ser, dice el Señor, ¿no? Cuánto cuidado en los jóvenes, en los niños, en los adultos, en los ancianos. Dios no hace acepción de personas. Por eso dice el Señor en su palabra que los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los cobardes, todos los mentirosos, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Todo el que hace abominación y mentira no entrará en el reino de los cielos. No está hablando acá de posiciones, hermano. No está hablando acá de títulos o ministerios o dones. Está hablando de personas que no están prestando atención a la palabra de Dios. Por eso finalmente dice acá San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree. Santiago dice, y claro, también cree y tiembla, ¿no? Pero una fe sin obras es una fe muerta. Por sus frutos se le conocerá, dice el Señor. Entonces estamos prestos siempre a escuchar su palabra, a aplicar, obedecerle al Señor. Pero algo muy importante, siempre con la ayuda del Señor. Sin Él nada podemos hacer. El Señor nos aconseja estar orando, fortaleciéndonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y estar prestando su oído a su palabra, como dice, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea al Señor. Que Dios le bendiga y pronto siempre a obedecer a nuestro Dios. Amén. Gloria sea al Señor.